Gracias a Enrique Quintana. Ahora saludo con mucho gusto al doctor Jesús Felipe González, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Omar, a tus órdenes. ¿Qué tan cerca estamos del fin de la pandemia en México? Hoy Hugo López-Gatell dio datos interesantes, optimistas. ¿Qué le parece? Todos los indicadores así lo señalan. Ha habido una baja en el término de hospitalizaciones, ha habido una baja en términos del número de fallecimientos como tal. Llevamos por lo menos 10 semanas con números y cifras a la baja, lo cual pues abre un panorama mejor. Pero vamos a entrar también a la temporada invernal. A partir del mes de octubre vamos a estar inmersos ya en lo que sería propiamente la temporada invernal. Necesitamos fortalecer sobre todo el tema de la vacunación contra influenza, que seguramente va a ser muy importante, y también ver cuál va a ser el comportamiento del COVID-19 durante esta temporada invernal. Hoy, hasta los datos que tenemos, sí es claro que hay una franca disminución del número de casos y de muertes, pero también señalar que en cualquier momento podemos estar ante el surgimiento de una nueva variante. El virus está también mutando y lo que tenemos que estar es muy expectantes, no bajar la guardia, sí retomar sobre todo esta parte de dar un nuevo impulso también a la economía, pero también es muy importante seguirnos cuidando desde el punto de vista de la salud, ¿no? Claro. Doctor, permítame hacer hincapié en lo que ya comentaba sobre la posibilidad de una sexta ola, sobre todo ahora que nos acercamos a fin de año y enero, como lo vimos el año pasado. ¿Qué tanto puede ser una ola grande a partir de lo que ya hemos visto? ¿O ya es difícil llegar a ello después de ver estos síntomas de la pandemia en estos meses y que ha bajado significativamente y por supuesto con circunstancias como la vacuna de por medio? Mira, lo importante aquí es estar todavía con una fuerte vigilancia epidemiológica sobre la enfermedad, poder estar en la capacidad de identificar cualquier nueva variante, cualquier nueva mutación. Es claro que a nivel mundial, y ya la semana pasada la propia Organización Mundial de la Salud hablaba de que se podría estar pensando en entrar a una nueva normalidad después de 2 años de estar enfrentando día con día la pandemia. Y también estar muy expectantes hacia lo que va a venir dentro de esta nueva normalidad. Es seguro que tenemos que replantearnos cómo va a ser el abordaje, no solo del COVID-19, sino de demás enfermedades respiratorias. Yo ya te señalaba el tema de la influenza como tal. Y básicamente también ser prudentes, ser cautos y seguir viendo que esto vaya disminuyendo. Entender, y algo que seguramente se va a tener que discutir en los próximos días, semanas y meses, es si va a existir una vacunación anualizada en términos de anticovid. Y es claro que también se tiene que entrar a una discusión desde el punto de vista académico, científico, sobre qué es lo que pasó alrededor de esto, porque lo que vimos es, primero, que la vacunación funciona. Hoy es claro que los que se están hospitalizando, los que caen en cuadros graves son sobre todo las personas que no se vacunaron, y ahí la importancia de seguir fortaleciendo los procesos de vacunación y seguir visualizando si vamos a requerir pues alguna vacunación anualizada, tal y como ocurre con influenza, ¿no? El COVID sigue presente en nuestras vidas. Los síntomas, afortunadamente, en las personas vacunadas, pues ya casi no se presentan o son muy leves, pero también entender que todavía hay casos graves, que afortunadamente en nuestro país llevamos por lo menos 10 semanas con casos a la baja, y seguir visualizando lo que va ocurriendo con esta enfermedad, que por el momento, hay que decirlo, llegó para quedarse y que tenemos que saber convivir con ella, pero seguir protegiéndonos y no bajar la guardia en las medidas y en las recomendaciones que ya conocemos, ¿no? Precisamente, doctor, en estos momentos se hablaba en Estados Unidos, Joe Biden, de que pues ya se acabó la pandemia, ya la gente no está usando cubrebocas, en lugares cerrados también
no solo no se usan, sino que hay pues estos tumultos, cada vez pues ya la vida se desarrolla prácticamente igual antes de la pandemia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué recomienda usted, doctor, para seguir manteniendo las medidas adecuadas? ¿Qué debemos de seguir usando o tomando? Por ejemplo, el tema de los cubrebocas, la sana distancia. ¿Qué hay que hacer todavía, doctor, para no confiarnos demasiado? Sí, claro, Omar, aquí es muy importante el que todos comprendamos que estamos entrando a una nueva fase, y a esto que yo llamo nueva normalidad, y que lo que vamos a tener que hacer es modular nuestro comportamiento de conformidad como se van presentando los datos desde el punto de vista epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos alguna presencia dolo donde veamos que empiecen a subir los casos, es claro que tenemos que retomar las medidas que han demostrado ser efectivas, como el uso de cubrebocas, como el preferir lugares al aire libre que espacios cerrados que estén mal ventilados. El lavado de manos seguramente tenemos que fortalecerlo y que no nos pase lo que sucedió en 2009 con la influenza, que al año y medio ya nos habíamos olvidado las medidas, que si hoy tengo algún tipo de sintomatología respiratoria, ahora que va a empezar la temporada invernal, pues lo que tengo que ser es prudente, aislarme, no contagiar a los demás y sobre todo, inclusive también desde el punto de vista laboral, tener pues la probidad en términos de que si tenemos algún empleado que tenga síntomas respiratorios, pues es mejor que se quede en su casa, que venga a la oficina a contagiar a todos los demás o que venga al trabajo. Claro, claro, ahí es muy importante esto que comenta, cuidarnos. Ahora, doctor, me gustaría preguntarle sobre la vacunación. Ha sido fundamental para revertir los efectos, el avance del COVID, como todo mundo sabemos. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Cada cuándo hay que vacunarse? ¿Cada 6 meses? ¿Cada 4 meses? ¿Cómo es esa nueva perspectiva respecto a la vacunación después de que, bueno, pues era urgente hacerlo desde un inicio con la vacunación de origen y después los refuerzos, doctor? Se van a tener que emitir las recomendaciones correspondientes por parte de la Organización Mundial de la Salud. Desde mi punto de vista va a ser claro que tenemos que seguir protegiendo a los grupos de riesgo que han demostrado mayor mortalidad en esta pandemia, como son los que tienen los que son mayores de edad y los que tienen alguna complicación en términos de alguna enfermedad crónica no transmisible. También lo que sería las personas diabéticas, las personas hipertensas, es claro que van a requerir muy probablemente un esquema de reforzamiento de vacunación y también seguramente se señalarán si tendríamos que tener por lo menos a lo mejor algún refuerzo anual. ¿Por qué? Porque en el caso de la influenza lo tenemos muy claro. Hay que vacunarnos cada año contra la influenza en términos de estos grupos prioritarios de vacunación y seguramente también se tendrá que establecer para el COVID y estar muy expectantes a que no surja una nueva variante que logre birlar el tema de las vacunas y, como ya se ha demostrado, pero donde también la vacunación o inclusive las infecciones previas han demostrado que pueden evitarnos tener casos graves y las complicaciones de un caso grave y por ende también la posibilidad de fallecer por este padecimiento, ¿no? También el hecho es que todo esto que hemos vivido tan doloroso nos debe hacer reflexionar, nos debe hacer abrir los ojos, doctor, hacia un futuro ante los graves retos en materia de salud que hemos afrontado los ciudadanos, pero sobre todo que vamos a afrontar la comunidad global, doctor. ¿Cómo hay que reflexionar al respecto? Mira, pues, por supuesto, Mari, y nada más dejar muy claro y a medida de reflexión que no podemos ahora minimizar o querer no darle la dimensión correcta a lo que hemos enfrentado tanto a nivel de nuestro país como a nivel mundial. Tan solo veía el día de ayer los datos de la mortalidad 2021. La primera causa siguen siendo enfermedades cardiovasculares. La segunda causa ya en el 2021 y en el 2020 fue el COVID, con más de 200,000 defunciones. Se dice fácil, pero 1 de cada 5 defunciones que ocurrió en nuestro país fue por COVID. En los hombres es la primera causa de muerte ya en el 2021 por encima de las enfermedades cardiovasculares.
y de ahí que sea importante el seguir protegiéndonos porque pues el COVID en cualquier momento puede tener una variante más agresiva, entender que los virus también buscan perpetuarse, buscan hacerse fuertes y que en la medida en que no tengamos una erradicación o una eliminación del coronavirus, entender que va a estar presente en nuestras vidas y que tenemos que seguir protegiéndonos y sobre todo protegiendo a los grupos que han demostrado tener una mayor mortalidad, ¿no? Ahora, doctor, viene la época de influenza. ¿Podríamos ya estar equiparando los efectos del COVID, el tratamiento del COVID y la influenza? Digo, aunque son dos padecimientos distintos, pero hay que tratarlos de la misma forma, ya con la misma cotidianidad, ¿o hay que seguir diferenciando la una de la otra? Mira, eso esperaríamos, pero también tener claro que influenza cada X tiempo pues nos da alguna nueva sorpresa, ¿no? Y por ahí hay algún tipo de virus que en el momento en que puedan transmitirse de humano a humano, pues nos pueden poner en aprietos como tal. Simplemente te señalo que en China está el H5N1, que tiene una letalidad del 60%, pero que al día de hoy se te ha transmitido de aves a humanos. Y entonces tenemos que estar expectantes y que en el caso del coronavirus también o del COVID-19 también puede haber una variante más agresiva que las que hoy conocemos. Y entonces, por eso yo te hablaba de que es importante que ahora tengamos un enfoque nuevo sobre lo que serían las enfermedades respiratorias. Si nos damos cuenta a nivel mundial, las últimas epidemias, al menos de este siglo, de este milenio, han sido desde el punto de vista respiratorio, la influenza, como bien señalas, pero ahora el coronavirus. Y señalar que tan solo en cifras, bueno, la influenza tuvo una mortalidad mucho menor que lo que ha tenido el COVID en nuestro país y que tenemos que aprender a respetar las enfermedades respiratorias y a vivir con ellas. Y por eso te ponía un ejemplo. ¿Cuántas veces ante cualquier sintomatología respiratoria, pues pensamos que no es nada y nos vamos a trabajar y seguimos esparciendo los virus con nuestros compañeros, cuando al final hoy lo que tenemos que buscar es, si yo tengo una enfermedad respiratoria, entendiendo que viene la temporada invernal y que se presentan más de 30 millones de enfermedades respiratorias en nuestro país, pues tener la precaución de no andar discriminando los virus y también estar muy atentos a lo que te decía, lo que serían las cifras desde el punto de vista epidemiológico, y que si vemos que vuelve a incrementarse el número de casos de COVID, pues retomar todas las medidas de precaución, fortalecer las medidas de precaución, las cuales no tenemos que abandonar, ¿no? Muy bien, doctor, le agradezco mucho, doctor Jesús Felipe González, gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. Hasta luego, buenas noches, Emma. Hasta luego.